ABC COP. Este, hoy es, hoy es lunes 16 de mayo del 2016. Un feriado laborable que se corre, ¿no? Se corre el 18 de mayo, que caería pasado mañana. 18 de mayo es el aniversario de la Batalla de las Piedras. Interesante el tema de la Batalla de las Piedras, pero nosotros hoy no queremos hablar de la Batalla de las Piedras. Tenemos otras batallas del siglo XXI, que en definitiva, si profundizamos un poco, tienen las mismas causas y los mismos objetivos. Hay una serie de cuestiones que llaman la atención, ¿no? Y que tienen que ver con quién paga las crisis, ¿no? Creo que día a día se va documentando quiénes son los que pagan las crisis y en definitiva quiénes son los que terminan pagando inclusive las crisis que no existen. Porque deberíamos hablar de cómo perjudica, cómo... No es la palabra perjudicar. ¿Qué causas produce una crisis en un empresario y qué causas produce una crisis en un trabajador? Entonces, digo, se empareja para todos lados, ¿no? Entonces se dice, bueno, ahora le ponen desaceleración económica, pero en definitiva sí, la crisis es una desaceleración económica. El problema es que es desaceleración económica para el empresario y crisis para el trabajador. ¿Cómo se pagan las crisis? Porque hay muchas formas de interpretación. Lo primero que nosotros debemos aclarar que las crisis, que son desaceleraciones económicas de los empresarios o del sistema capitalista, le llegan a una sola clase social, le llegan a los trabajadores. ¿Qué hace el empresario? El empresario lo primero que hace es recortar por el lado más fino. Entonces, recorta en salario, recorta en horas de trabajo, que por consecuencia recorta salario, porque trabaja menos el trabajador. Recorta en seguro de desempleo, recorta en despido. O sea que cualquiera de los cuatro elementos van a perjudicar a solo un sector, ¿verdad? Ese sector, que es el sector que consume en el mercado interno, por consecuencia, descarga también la crisis que le ponen sobre sus espaldas en el comercio. Entonces se produce una crisis que paga solo una clase social. Y nosotros nos queríamos referir a algunas cuestiones que han sucedido aquí en Colonia y que fueron titular de un semanario que realmente a veces llama la atención, ¿no? Porque hay semanarios que confunden. El semanario Noticia publica en la tapa, y es el titular con las letras más grandes, algo que golpea duramente a la política económica del gobierno. Cosa que nos parece bien, porque esto es una verdad. Entonces dice, Buquebú, Fanapel, Textil Puerto Sauce, Molino Carmelo. Dice, las empresas en crisis y obreros en seguro de desempleo. Claro, nosotros corregiríamos, las empresas recortan y obreros en crisis, pasando al seguro de desempleo. Nosotros de entrada podemos decir que yo no creo que haya gente, y si la hay intentaremos explicar algunas cuestiones, que pueda creer que la multinacional Buquebú está en crisis. Es bueno leer
parte del artículo, y a nosotros lo que más nos interesa destacar en esto es cuáles son las salidas, ¿no? Cómo, en definitiva, nosotros somos los responsables de muchas de las cuestiones que están pasando. Porque cuando se produce una situación crítica del punto de vista económico, los medios de comunicación bombardean constantemente a la población con un solo objetivo: que la población se meta para adentro, que las organizaciones populares retrocedan ante el embate de una situación que los afecta económicamente. Es un juego macabro de parte de los medios de comunicación. No es que no exista la situación difícil, pero ante una situación difícil, el capital lo que hace es protegerse. Se protege de la situación económica cortando por el lado más fino, enviando a los trabajadores de seguro paro, rebajando salario, recortando, ahorra en gastos para seguir manteniendo intacta su cuenta bancaria y, en definitiva, para, a pesar de que gana un poco menos, no tocar su reserva. Todo lo contrario de lo que sucede cuando necesita mucha mano de obra porque las condiciones están dadas para obtener multimillonaria ganancia. Entonces, ¿a qué apunta los medios de comunicación? Al servicio del capital. Es donde nosotros necesitamos imperiosamente analizar si los medios de comunicación están o no al servicio del capital. Y ahí es donde aparece la documentación. Entonces, bombardean constantemente los medios, sin explicación alguna, emparejan y le meten en la cabeza de la gente que las empresas están en crisis y que no tenemos otro camino que aceptar la situación que tenemos, callado la boca, metiéndonos para adentro a esperar que pase la tormenta, una forma de decirlo. Entonces, ¿qué es lo primero que hacen la población? Retrocede, se asusta, se mete para adentro y comenta: está brava la cosa, y se quedan quietitos. Eso ayuda a la aplicación de este tipo de políticas que imponen gobiernos y capitalistas para defender los intereses del capital. En realidad, lo que hacemos es suicidarnos. Al retroceder, estamos dando vía libre a la aplicación de medidas que lo que hacen es defender solamente los intereses del capital. Terminamos aceptándolo, acompañamos las medidas, cuando nuestros representantes terminan aceptando medidas propuestas por los capitalistas que dicen: tenemos que elegir entre el aumento salarial o seguir trabajando. Tenemos que elegir entre la rebaja salarial o seguir trabajando en otros sectores. Porque cuando se habla de recorte de las horas o la jornada de trabajo, no es otra cosa que una rebaja salarial. Tenemos que aceptar el envío al seguro de desempleo en forma rotativa, y lo intentan poner ante la opinión pública como una medida solidaria entre los trabajadores,
para poder seguir trabajando. ¿Por qué digo lo intentan poner como una medida solidaria? Porque en realidad el que tiene la potestad para decir quiénes van al seguro de desempleo es el empresario. Pero en este caso, la organización de los trabajadores, equivocadamente, ante una solidaridad para defender los intereses del capital, lo que hace es rotar los seguros de desempleo. O sea, dicho así, queda como una medida simpática, solidaria. Si somos 100 y el empresario precisa quitar un 20% ante una situación mentirosa de crisis de la empresa, porque es así. Nosotros tomamos una medida solidaria y ponemos durante tantos meses 20, después hacemos entrar esos 20, ponemos otros 20, otra cantidad de meses, entramos esos 20, sacamos otros 20, y lo que estamos haciendo, es nuestra humilde opinión, es ayudar al capital a defender sus intereses. ¿Qué pasa? Nosotros no tenemos, nunca se exigieron los números, la ganancia que hacen los capitalistas. Sin embargo, el empresario tiene claramente los números con los que cuenta el trabajador. Nosotros habíamos dado un ejemplo el otro día de cómo el empresario, el gobernante, cuando se transforma en patrón, sabe cuál es el estado de ánimo de los trabajadores, que en más de una oportunidad han comentado que si toman medidas de lucha para obtener mejores condiciones de trabajo y mejor salario, les resulta caro porque ganan poco. Entonces, ante tantos días de medidas de lucha sin trabajar, eso le resulta no cobrar esos días. Entonces, al final, van a ganar menos y no van a poder siquiera pagar los créditos que el sistema te da para poder llegar a fin de mes. Entonces, vemos claramente, si lo analizamos, cómo viene retrocediendo el nivel de vida de los trabajadores, el nivel de vida del pueblo, cómo viene retrocediendo. Creemos que queda lo suficientemente claro que cuando el sistema denuncia una crisis, ¿quiénes son los únicos o el único sector de la sociedad que paga esa crisis? Jamás podemos decir que el capitalista paga la crisis, porque pagar la crisis significaría sacar de su bolsillo lo que venía entrando para que el otro sector, el más débil, el más vulnerable, tenga mejores condiciones, o por lo menos mantenga las condiciones. En realidad, lo ideal sería que los dos sectores pagaran la crisis, no solamente el sector de los trabajadores. Pero las leyes están hechas, hoy decía alguien, y es verdad, los capitalistas no necesitan leyes para descargar la crisis sobre la espalda del pueblo. No necesitan ninguna ley que los ampare para enviar trabajadores al seguro de paro. No necesitan ninguna ley que los ampare para despedir trabajadores. Con el simple hecho de denunciar una crisis que puede ser inventada, en la mayoría de los casos son crisis inventadas, el empresario, el capitalista, tiene todas las garantías para cortar por el lado más fino. Y aquí donde nosotros queremos entrar en un tema que no se toca. Nosotros entendemos
que en los momentos de crisis es cuando más el trabajador organizado debe aplicar medidas de lucha. De lo contrario, ante cada crisis que el sistema naturalmente tiene, porque las crisis en este sistema son cíclicas, y tienen que ver con los reacomodamientos que existen entre los propios capitalistas, fundamentalmente internacionales, en esa ley del pez grande se come al más chico, lo que se produce es un reacomodamiento de la riqueza, que en cada crisis va quedando en menos mano. Entonces, cada vez que se produce esto, en cada crisis queda en menos mano, son cada vez más a los que se les quita lo poco que tienen. Si no tomamos medidas ante cada crisis, y por el contrario, lo que hacemos es meternos para adentro, cuando termina cada crisis, hemos perdido un altísimo porcentaje de lo que habíamos conquistado en periodos de bonanza. Hoy podemos decir, tranquilamente, que todo aquello que hizo crecer el salario desde el año 2007, 2008, 2009 hasta el 2010, ya lo hemos perdido prácticamente todo a partir del año 2014 a la fecha. En un año y poco, prácticamente hemos perdido todo lo que la bonanza económica de las inversiones extranjeras nos dieron a partir de esos años de apertura, ¿no?, al capital financiero internacional. Eso es una realidad. ¿Cuánto ganaron los empresarios en el periodo de bonanza en comparación con los porcentajes en el salario? Es incalculable. En realidad no hay cálculo. No hay cálculo porque no hay ninguna ley, porque los parlamentos legislan para el capital. No hay ninguna obligación para los empresarios de presentar la ganancia como forma de que podamos ver si realmente, y acá donde cabría la posibilidad de aplicar que la crisis las paguen todo, el que tiene más que pague más y el que tiene menos que pague menos. Cuando se produce una acumulación de riqueza producto de un periodo de bonanza, esa acumulación de riqueza de esa acumulación se debe de sacar para continuar, por ejemplo, en épocas de crisis, seguir manteniendo los puestos de trabajo. No, la acumulación de riqueza no tiene control, no tiene impuesto siquiera, mucho menos control. Entonces, en la primera situación de crisis, que por ejemplo baje el nivel de venta de los productos de un empresario, aunque haya ganado millones de dólares 3 meses atrás, le da la posibilidad, esa cláusula gatillo, podríamos decir nosotros, que el sistema le da, que las leyes hechas para el capital le brindan al capitalista para, en la primera de cambio, cortar por el lado más fino y proteger toda esa acumulación que tuvieron de ganancia en los periodos de bonanza. Cuando vuelve a reactivarse la economía y los capitalistas que se vieron afectados pueden volver a colocar su producto en mayor porcentaje porque mejoran los mercados, ellos inmediatamente comienzan a tomar de nuevo la mano de obra que necesitan para la mayor producción. Pero el trabajador ingresa ya con los recortes que se comió en los diferentes procesos que se dieron en momentos críticos, porque lo primero que pasa cuando comienzan las crisis es, bueno, no hay aumento de salario para cuidar los puestos de trabajo, congelan el salario.
en los números reales lo rebajan al salario. Aumentan los costos para los trabajadores de los artículos de primera necesidad. El segundo paso, recortan horas de trabajo, sacan jornada de labor, como forma de mantener los puestos. Y quedan bien. Ante la opinión pública, los capitalistas quedan bien. Porque ya le hicieron creer a la opinión pública, al pueblo, que están en crisis. Y como son tan buenos, que no quieren dejar a la gente sin trabajo, recortan una jornada por semana a cientos de miles, lo que es una rebaja salarial. Después comienzan las negociaciones con las organizaciones que ya claudicaron, porque no enfrentan esa situación, porque aceptan que los empresarios están en crisis, se olvidan de la acumulación de riqueza que tuvieron en los periodos de bonanza y terminan negociando con las organizaciones de los trabajadores el envío rotativo de porcentaje de trabajadores al seguro de desempleo. Cuando comienza nuevamente la reactivación, por diferentes motivos, el trabajador ingresa con el salario congelado desde hace mucho tiempo y tiene que comenzar un proceso rápido en momentos en que tienen estabilidad laboral, porque el capitalista gana mucho más, tratar de recuperar lo que le hicieron perder por haber sido los únicos que pagaron la crisis. Entonces se transforma en una noria, ¿no? El burro dando vuelta y la zanahoria que nunca puede alcanzar. Jamás puede alcanzar esa zanahoria. O sea, el nivel de vida digno está condicionado por las crisis que se producen cada determinado periodo de tiempo, y el no haber enfrentado en los momentos en que se debe enfrentar el recorte por el lado más fino. Nosotros entendemos que aquí queda demostrado una vez más, y tenemos ejemplos concretos de cómo los representantes de los trabajadores, que son los que tienen la responsabilidad, porque ser representante de los trabajadores significa una responsabilidad muy grande, al mismo nivel que la responsabilidad de un legislador, de un gobernante, que fue elegido para el cumplimiento de un programa que defiende sus intereses. Se supone que la gente, cuando vota por el programa que tiene el futuro gobernante, y que dentro de ese programa, esa plataforma, están contemplados sus intereses. Últimamente interesante, los medios de comunicación, cuando propagandean a un candidato, no hablan de los programas. Claro, porque si hablaran de los programas, nadie los votaría. Entonces, convencen a la gente de que debemos ver no cuáles son los planes de gobierno, sino cómo se mueve él, cómo es su imagen, cómo es su familia, ¿no? ¿A qué se dedica? Si es joven o es viejo. Hemos llegado a un nivel de embrutecimiento tal que muchos trabajadores han votado a sus propios verdugos por no tener la comprensión necesaria, el conocimiento de indagar antes de poner un voto. Claro, las elecciones son hechas, la democracia representativa es obra de las clases dominantes, como forma de que el pueblo nunca llegue a tener el poder desde el gobierno. Queremos continuar explicando esta situación. ¿Cuál ha sido el papel del movimiento sindical? En realidad, ¿cuál ha sido el papel de los representantes?
con esa tremenda responsabilidad. El papel ha sido aceptar todas y cada una de las condiciones que impone el capital. Aceptando seguro de paro rotativo, aceptando pautas salariales por debajo del costo de vida, lo que significa rebajas salariales, aceptando propuestas de los capitalistas de que frente a una crisis que en realidad debe ser analizada en profundidad, una crisis mentirosa para los intereses de los capitalistas, aceptando que es bueno trabajar menos antes de perder el trabajo. Se transforman en los nexos entre el capitalista y la masa de trabajadores. En realidad, es una especie de hacer el mandado. Como el capitalista no puede hacer una asamblea con los trabajadores y decirle, estoy en crisis, con lágrimas en los ojos, tengo el profundo dolor de informarle que voy a tener que mandar a tanta cantidad de trabajadores seguro paro, o la información triste de decirles que van a tener que trabajar una jornada menos por semana, o de decirle que estoy profundamente acongojado porque no puedo dar aumento salarial, porque no se ha llegado a ese nivel. Esperemos que nunca se llegue. Entonces se utiliza al representante de los trabajadores para que haga esa tarea. Y esa tarea es acompañada por la propaganda que sale de los medios de comunicación al servicio de los capitalistas. Por un lado, el representante de los trabajadores le traslada la información diciéndole tenemos que defender los puestos de trabajo y para que no recaiga solamente en un grupo de trabajadores de este centro de trabajo, hemos logrado que el seguro de paro sea rotativo. Como un logro, cuando es una entrega. Tenemos que aceptar que no haya aumento salarial como forma de poder seguir manteniendo todos los puestos de trabajo. Tenemos que aceptar trabajar menos horas, menos jornadas semanales, como forma de seguir manteniendo los puestos de trabajo. Es el representante de los trabajadores el que traslada eso. Por otro lado, se plantea de parte de otro sector, hay diferentes corrientes dentro de los dirigentes de los trabajadores, diferentes corrientes ideológicas, y hay otro sector que lisa y llanamente plantea que la lucha ya fue, aquella lucha de parar, de afectar económicamente los intereses del empresario, y que todo pasa ahora por el diálogo. Cuando ya han mostrado que no están dispuestos o que ya no tienen las armas para enfrentar al capitalista, ahora le queda como única arma el diálogo, después que ya le dijeron al capitalista que no van a luchar. Eso es lo que ha venido sucediendo en los últimos tiempos. ¿Y quiénes hemos sido los responsables de esta situación? Podemos tomar el ejemplo de lo que plantea una de las empresas más poderosas en materia de transporte, fundamentalmente marítimo, ¿verdad? Que es la empresa Buquebus. La empresa Buquebus tiene uno de sus propietarios, el mayor accionista, supongo, no sé, o el dueño absoluto. Un hombre que todo el mundo critica. Un hombre que nadie quiere. Yo no he escuchado a ningún político o hombre público reconocido
decir que este es un buen hombre. Sin embargo, no ha habido un solo partido político de los reconocidos, grandes partidos políticos, que no haya recibido, desde que existe este hombre al frente de esta gran empresa, ¿cómo se dice? Colaboraciones económicas para las campañas electorales. Claro, lo hacen, aceptan la colaboración para las campañas electorales, seguramente en lo más profundo de un sótano, a altas horas de la madrugada, cuando ninguna cámara de televisión pueda captar dónde reciben lo que reciben. Recibir dinero de un empresario para las campañas electorales es una cuestión que existe hace muchos años en todos los países del mundo. Pero a la hora de quedar bien ante la opinión pública, los mismos políticos que han estado hace muchos años en el Parlamento o en los ministerios, critican actitudes de el empresario. Por ejemplo, interesante lo que salió en el diario Noticias, porque sale la denuncia o la información del envío de aproximadamente 40 trabajadores de la empresa Buquebus ante una situación de crisis, todo un clima preparado, ¿verdad? Está todo preparado para que eso caiga bien o normalmente en la cabeza de la gente. Entonces todos terminamos aceptando de que el hombre está en crisis. Y también terminamos aceptando que ante la crisis del capitalista el que tiene que pagar el trabajador. El que lo enriqueció, ¿verdad? El que produce, ese que, al decir de los trabajadores de construcción hace muchos años, construimos palacios pero vivimos en chozas. Bueno, vale para todo, ¿no? Enriquecemos a nuestros patrones, los capitalistas para los cuales trabajamos, y después que los enriquecemos bien, cuando aparece un periodo en el que él no puede seguir ganando lo mismo que estaba ganando, que ya era obsceno en materia de ganancia, pornográfico, somos los primeros que nos dejan sin trabajo, como una forma injusta de pagar, ¿no? Entonces el diputado Fernando Amado del Partido Colorado afirmó que no es misterio para nadie que Buquebus ha logrado estar bien con Dios y con el diablo, con la derecha, con la izquierda, con lo que sea, considerando que hay algunos empresarios que viven en una isla de impunidad. Bueno, yo creo que con esto alcanza. La nota es mucho más larga, o el planteo es mucho más largo. Creo que alcanza como definición de lo que está denunciando desde otro planeta, pareciera que Fernando Amado no hubiera sido nunca parte de un gobierno, como que si cuando gobernó Jorge Valle, que seguramente también recibió dinero del empresario para su campaña electoral, él no hubiera sido parte de nada del Partido Colorado. Como si cuando gobernó Jorge Valle los trabajadores de Buquebus no hubieran sido perseguidos, despedidos injustamente, yo qué sé, tantas cosas, ¿no? Que se acostumbra. Entonces, ¿cómo los tipos intentan marcar perfil? Está denunciando que todos han recibido, y todos lo sabemos, ¿verdad? Eso lo sabemos todos. Y es importante denunciar que él fue parte de este gobierno. No lo sentimos en ningún momento venir, por ejemplo, y pedir a los trabajadores de Buquebus que le den la posibilidad de hablarles.
¿verdad? Él como diputado nacional puede perfectamente solicitar a los trabajadores de Buquebú, aunque sean diferentes de asamblea, e informar lo que él entiende se está haciendo con ellos. No lo dicen desde un diario del interior del país o un semanario del interior del país como forma de quedar bien ante la opinión pública de esa parte del país. Claro que ve más directamente o sufre más directamente las consecuencias de este tipo de medidas del capitalista. ¿Cuál es el papel de la organización de los trabajadores? Pues acá entramos en un tema. Decir que tal o cual capitalista es una mala persona, un tipo que se ha enriquecido, que ya no sabe qué hacer con la plata, que no permite organizaciones sindicales dentro de sus empresas, es sumamente sencillo, ¿verdad? Pero como representante de los trabajadores, nosotros tenemos que jugar otro papel, ¿verdad? Y los propios trabajadores tienen que jugar otro papel. Mientras nosotros seguimos o sigamos permitiendo, sin hacer nada, que este tipo de medidas que toma tal o cual capitalistas se continúen tomando, sin hacer nada, nos vamos a transformar en denuncieros de la actitud de tal o cual empresario por los siglos de los siglos. Y ese no es nuestro papel. Nuestro papel, o el papel de los representantes de los trabajadores, es defender sus intereses. Pero acá creo que también hay responsabilidad de los propios trabajadores. Y acá cabe perfectamente el dicho, la culpa no la tiene el chancho, sino quien le rasca el lomo. Y permitir que un empresario multimillonario que ha financiado porcentajes o partes de campañas electorales de todos los partidos, porque tiene mucho dinero, y porque financiar campañas electorales de un partido que gana la presidencia de la República es como acertar al 5 de oro. Es decir, yo juego al 5 de oro, invierto en el 5 de oro para, si lo gano, tener los beneficios que significan obtener el pozo acumulado de dinero. Invertir en campaña electoral de un partido político que gana es exactamente lo mismo. Él invierte para que sean defendidos sus intereses por el gobierno que él ayudó a llegar, ¿verdad? El asunto es que se sigue permitiendo por parte de los trabajadores, y acá son todos responsables, porque no se trata solo de decir, sí, los dirigentes de los trabajadores cuentan con organizaciones sindicales raquíticas, vaciadas de contenido, por diferentes motivos, que se han transformado en una especie de clubes sociales, que intentan, ya que no pueden lograr un miserable aumento salarial, ni mejores condiciones de trabajo, ya que no le pueden sacar nada, y es todo pérdida en la relación obrero-patronal. La relación obrero-patronal, en eso que se llama científicamente lucha de clase, que es ese conflicto que se produce cuando el trabajador reclama al empresario vivir mejor, lo que, hablando en plata, significa tener que poner más dinero de parte del empresario para el salario y las condiciones de trabajo del trabajador. Hemos perdido y venimos perdiendo por goleada. Vaya, porque estamos aceptando todos los condicionamientos, todas las medidas que proponen los capitalistas. Y cuando nosotros proponemos una medida,
no es aceptada por los capitalistas. Solamente es aceptada cuando ellos están obteniendo multimillonarias ganancias en pleno auge de la economía de un país. Pero cuando las crisis vienen, y hay que afinar, cuando el capitalista ya no tiene las multimillonarias ganancias, no quiere decir que no tenga ganancias, las multimillonarias ganancias que tuvo en momentos de auge de la economía, recorta por el lado más fino, nos rebaja el salario, nos manda el seguro paro. Y nosotros terminamos aceptando todas esas medidas. ¿Por qué? Porque ya los trabajadores, hace mucho tiempo, por diferentes motivos, no están dispuestos a pelear. Y nosotros, o los dirigentes, los que se candidatean, los que dirigen, prefieren mantener ese lugar de privilegio en lugar de intentar concientizar a los trabajadores que el camino no es la aceptación de los planteos de los capitalistas. Y nosotros vemos cómo los diferentes dirigentes sindicales de las empresas que hoy denuncian estar en crisis aceptan las medidas que se le plantean. ¿Quiénes son los primeros responsables del envío de los trabajadores al seguro paro por parte de una empresa multimillonaria? ¿El empresario, el gobierno o los trabajadores? Los trabajadores. Estamos convencidos que los únicos responsables, los primeros responsables del envío al seguro de paro de un empresario multimillonario son los trabajadores. Han llegado a un nivel de falta de visión, a un nivel de individualismo, de egoísmo, que permiten que les pase a otros los que seguramente en poco tiempo le va a pasar a ellos mismos. No solo terminan aceptando para poder seguir trabajando que les mientan para no enfrentar al capital. Aceptan rebajas salariales, aceptan recorte de jornada laboral, permiten que a su propio compañero, que aunque tal vez ni relación tengan, lo envíen al seguro de paro y terminan condenándose a sí mismos porque se siguen sentando precedentes de que te puede pasar a vos. Aquello que decía Bertolt Brecht, primero vinieron buscando a los judíos, y como yo no era judío me quedé quieto. Después vinieron buscando a los negros, se llevaron a los negros y yo no hice nada. Y un día me vinieron a buscar a mí, pero ya era tarde. Y esto es lo que a mí me interesa, y en poco tiempo, porque se necesita mucho tiempo para poder analizar esto. Sabemos que han ocurrido muchas cuestiones a lo largo de muchos años que han afectado lo que nosotros denominamos las herramientas de los más humildes. Esas organizaciones populares, sociales, que nacieron para defender los intereses del pueblo, las organizaciones sociales. La organización de trabajadores es una organización social. Es una organización social que se crea frente a los embates tanto de los gobiernos como de los capitalistas.
Claro, lo ideal sería que tu representante en el gobierno defiendan tus intereses. Pero volvemos a repetir, no se ha dado históricamente eso, y creo que ya quedó demostrado que el camino de los pueblos no son las elecciones. El camino de los pueblos es la organización y la lucha. Porque si destinamos o dejamos en mano de las elecciones para elegir nosotros nuestro representante y nuestro representante no defiende tus intereses, te tenés que comer 5 años de pérdida de condiciones de vida, porque él no defiende tus intereses. Entonces, la única salida es la organización, la defensa de nuestros propios intereses. Por eso el otro día nosotros hacíamos tanto hincapié en el tema de, para que un gobierno que vos votás, utilizando esta metodología que es la elección, la democracia representativa, gobierne para tus intereses, porque se trata de eso, si vos votás a alguien para que defienda tus intereses. La única garantía de que defienda tus intereses es la organización del pueblo. El pueblo organizado va a exigir y va a tomar las medidas que sean necesarias cada vez que el gobierno vaya contra tus intereses. Es muy sencillo, lo quieren hacer difícil para que no se entienda. El gobierno solo puede optar por 2 caminos, no hay terceras vías. El gobierno puede o inclinarse a defender los intereses del capital o inclinarse a defender los intereses del trabajo. No hay terceras vías, no existe. Y cuando defiende los intereses del capital, automáticamente va contra los intereses del pueblo. Porque el capital va contra los intereses del pueblo. Porque la voracidad de ganancia del capital indefectiblemente produce pobreza. Y cuando un gobierno se inclina por defender los intereses del pueblo, indefectiblemente va contra los intereses del capital. Esto es una ecuación matemática. No hay tercera ni cuarta vía. O defender los intereses del pueblo o defender los intereses del capital. Entonces, cuando aparecen organizaciones políticas, fuerzas políticas, dentro de las cuales existen elementos que defienden los intereses del capital y elementos que defienden los intereses del pueblo, que son los frentes, cuando se llega al gobierno, el que tenga mayor peso en esa fuerza política, o los intereses del capital o los intereses del pueblo, es el que va a prevalecer. ¿Qué le pasó a Dilma Rousseff? ¿Quién es Temer? Temer es un delincuente. Temer es un hombre de la derecha, que está demostrado. Es un empresario, que junto al Partido de los Trabajadores llegó al gobierno. Mirá qué alianza. Estaban condenados. En la correlación de fuerza y producto de muchos elementos, el sector de la derecha que defiende los intereses del capital pasó por encima al sector que, no sé, propagandeaba defender los intereses del pueblo. Eso no sirve para los trabajadores. Claro, entramos en un elemento más arriba, ¿verdad? Ustedes saben que el tiempo se me va, no tengo prácticamente tiempo. ¿Cómo resumir? Bueno, resumir diciendo que nosotros vamos a estar el miércoles a las 7 de la tarde. Y que el miércoles a las 7 de la tarde, de 7 a 8, porque nos devuelven el espacio que dejamos por la actividad de la radio el sábado, nosotros vamos a profundizar un poco más sobre esta situación. Entonces, resumimos diciendo que el envío al seguro de paro de los trabajadores de la empresa Buquebus tiene un primer responsable, los trabajadores.
Esos son los primeros responsables. Y dentro de los responsables, los dirigentes que no han intentado, por diferentes motivos, tratar de llegar a que se tomen medidas solidarias y de enfrentamiento a las medidas del empresario, que lo único que hace es descargar una crisis falsa sobre las espaldas de los trabajadores. En realidad la empresa Buquebus no está en crisis. Vende menos pasaje producto de la asunción de un gobierno que seguramente él también ayudó a llegar. Naturalmente que sí, ¿verdad? Y colonienses, no se olviden que cuando se defendía en Uruguay a UPM, los colonienses, en un gran número, denunciaban al gobierno y lo denunciaron a lo largo de mucho tiempo al gobierno de Cristina Fernández. ¿Se acuerdan? Sí, se tienen que acordar. Muchos colonienses dijeron en varias oportunidades que menos mal que Cristina Fernández no gobernaba más, así los colonienses íbamos a estar mejor. Grueso horror, ¿verdad? Grueso horror. El turismo ha ido desapareciendo. ¿Y se acuerdan cuando venían pocos turistas por el famoso corralito de Cristina, que decían que esta mujer nos va a acabar? El que lo va a acabar es Mauricio Macri. Qué increíble, ¿no? Él liquidó el corralito, liberalizó el tema del dólar. Para encontrar un argentino en Colonia tenés que salir con una lupa. Algo pasó, ¿verdad? Bueno, nos vamos, no nos queda mucho tiempo. Es difícil, ¿no? Y para terminar, los trabajadores de Buquebus denuncian la existencia de un sindicato amarillo. Esto es un tema interesante, nosotros lo vamos a hablar el miércoles. Primero decir que los sindicatos amarillos, verde, rojo, azules, rosaditos, verdosos, están todos permitidos. Hay que hacerse la autocrítica de por qué aparecen los sindicatos amarillos, ¿verdad? Bueno, como siempre, ¿no? Un saludo y el que lucha gana. Y nos vamos a encontrar el miércoles a las 7 de la tarde acá. El que lucha gana y el que no se muere de hambre.